Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar un poco de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, la primera carta de Pablo a los romanos. Y tengo que confesarle que esta es una carta de mucha profundidad. Vamos a tocar hoy aspectos puramente introductorios, aunque me gustaría que miremos un poquito el capítulo 11 de Romanos, lo podamos mirar un poquito luego de la introducción. La carta del apóstol San Pablo a los romanos no están escritas en el orden, en el Nuevo Testamento no están escritas en el orden cronológico en el que fueron escritas, ¿saben? Así es que porque aparezca Romanos primero no quiere decir que es la primera. Con toda probabilidad, cuando se escribió Romanos, ya el apóstol San Pablo había escrito Gálatas, la carta a los tesalonicenses, y quién sabe si ya había trabajado y había escrito la carta a los corintios, por lo menos la primera y segunda carta a los corintios. Y cuando digo por lo menos la primera y la segunda, es porque a la que llamamos primera es la segunda y a la que llamamos segunda es la tercera, ¿verdad? Pero cuando lleguemos y hablamos de ese chisme, no nos metamos en ese territorio ahora, ¿verdad? Pero hay datos interesantísimos con respecto a la carta de Pablo a los romanos. Y uno de esos datos interesantes es que esta carta fue escrita a una comunidad con la que Pablo no había tenido ningún contacto, contrario a las demás cartas, ¿no? Por ejemplo, la carta de Pablo a los corintios, pues es una carta a una comunidad que Pablo evangelizó y ganó para el Señor. Lo mismo sucede con Tesalónica, lo mismo sucede con Éfeso. Pero la carta a los romanos no presenta ninguna evidencia de que Pablo conociera a esta comunidad de manera directa, hubiera interactuado con ella, mucho menos la hubiera evangelizado. De hecho, cuando Pablo escribe esta carta, todavía, si había ido a Roma en otras funciones, pues otra cosa, ¿verdad? Pero todavía no había ido a Roma en su carácter misional, en su carácter evangelístico, como proclamador del Evangelio de los gentiles. Todavía Pablo no había ido a Roma. Y desde luego, tradicionalmente se le llama carta, porque en efecto fue una carta. Pero cuando uno mira el documento, uno descubre que más que una carta, es un tratado teológico, porque Pablo comentó algunos de sus planteamientos, algunas de sus tesis teológicas. Pablo las comentó en otras cartas, pero en la carta a los romanos el apóstol San Pablo abunda sobre de ellas y se introduce de una forma mucho más profunda, y desde luego pues eso hace que de alguna manera se le llame, como la llamó un teólogo de apellido Sunday, dijo que el apóstol San Pablo en la carta a los romanos lo que hizo fue dejar un legado teológico a la cristiandad. Fue algo así como vacío mi corazón, vacío mi mente, vacío todo mi ser. En este documento todo lo que se me ha revelado, todo lo que yo he comprendido, todo lo que yo he entendido con respecto al Evangelio, lo plasmo aquí, lo pongo aquí, para que de esta manera ustedes tengan mi herencia. Es como si Pablo estuviera diciendo, les estoy dando mi herencia teológica dentro de esta carta. Por eso la carta del apóstol San Pablo a los romanos es una carta exquisita.
tan exquisita que sin lugar a duda era la carta predilecta de San Agustín. Y en efecto, por ser la carta predilecta de San Agustín, con toda seguridad fue que se convirtió en la carta predilecta de Martín Lutero. Y es interesante, yo estaba leyendo unos artículos hoy con respecto a la postura, ¿verdad?, de algunos teólogos. El autor del artículo decía que había tenido la oportunidad de conocer a uno de los más prestigiosos teólogos católicos, y que ese teólogo católico le dijo: tengo que reconocer que de todos los escritos sobre Romanos, el escrito más completo y el escrito que más me inspira a mí es el escrito de Lutero. Estamos hablando de un teólogo católico romano, y está diciendo que el escrito que más le fascina de Romanos es el que escribió Lutero. Obviamente, un católico admirado por la teología de Romanos, de un protestante, del padre del protestantismo, ¿no? Pero sin embargo, dentro del mundo evangélico hay alguna gente que no está de acuerdo con lo que esbozó Lutero, y eso pues son esos elementos que uno no comprende, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya un teólogo católico que diga que el libro, el documento más exquisito sobre Romanos es el que escribió Lutero, y que haya protestantes que digan que no les gusta lo que Lutero dijo con respecto al libro de Romanos? Hay otro autor estudioso bíblico llamado Burton, y llamó a la carta de Romanos la profilaxis del Evangelio. Decía que era una carta profiláctica, ¿verdad? Porque obviamente depura el pensamiento teológico de la iglesia primitiva y pone en perspectiva lo que debe ser el Evangelio a través de toda la historia de la cristiandad. En el tiempo en que esta carta se escribe, pues la iglesia estaba sufriendo los embates de una serie de movimientos heréticos que de alguna manera se querían introducir dentro de la iglesia, y Pablo desarrolla en la carta a los romanos unas respuestas teológicas que sin lugar a dudas el que las sigue se pone en perspectiva desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de la postura cristiana. Claro, una de las cosas que uno descubre dentro de la carta de Pablo a los romanos es que en alguna medida Pablo, pues claro, evidencia que Pablo no había ido, porque una de las cosas que Pablo dice precisamente en Romanos capítulo 1 y versículo 11, Romanos 1:11, si lo miramos aquí, vamos a ver que Pablo está diciendo que él desea ir a Roma. Tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Lo que quiere decir es que obviamente ni les conocía, ni los había visitado, y por el otro lado su función de ministración como apóstol todavía no había impactado la vida de los cristianos de Roma. En el verso 15 de ese mismo capítulo, el apóstol San Pablo también le dice a los hermanos de Roma: de allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Fíjense que el apóstol está en alguna medida ofreciendo su capacidad, ofreciendo su ministerio, ofreciendo su talento, ofreciendo su destreza teológica para que los creyentes de Roma la puedan utilizar. Lo que hace entender, sin lugar a dudas, es que ese era un campo en el que Pablo no había pisado todavía. Por lo general, la carta de Pablo a los romanos se fecha
Hay quienes la fechan en el 55, hay quienes la fechan en el 56, hay otros la fechan en el 58 después de Cristo, ¿no? Pero si observamos, es una carta bastante cercana, ¿no? Prácticamente a la vida ministerial del apóstol San Pablo, del comienzo de su vida ministerial. Y desde luego la escribe en Grecia. Muchos teólogos y estudiosos de la Biblia ubican a Pablo escribiendo la carta en Corinto. Dicen que es allí donde Pablo escribió la carta. Dentro de las cosas que Pablo le presenta a los creyentes de Roma es el deseo de llegar a la comunidad de los romanos, no solamente de escribirles. Ahora, ¿por qué Pablo tenía tanto deseo de llegar a Roma? ¿Por qué tanto empeño? ¿Verdad? Pues Pablo era un estratega, y Pablo era el tipo de hombre, como dijo una vez un predicador. Pablo veía una barca a orilla del mar y lo único que pensaba era en montarse en ella para llegar a algún lugar y predicar a Cristo. O sea, era un obsesivo compulsivo por la proclamación del Evangelio y quería compartir a Jesucristo como diera lugar. Y desde luego, siendo un estratega, Pablo escogía los lugares donde iba a predicar. Y a mí me parece que eso fue una magnífica elección. Pablo escogía los lugares, escogía la gente, escogía los sectores para predicar, porque obviamente él quería ser efectivo en su predicación y él quería ser efectivo en la proclamación del Evangelio. Y entonces Roma era la capital del imperio, y desde Roma se circulaba todo tipo de instrucción. Desde Roma se circulaba todo tipo de ley. Desde Roma se visitaba todo lugar del mundo antiguo. Y si Pablo lograba ganar el corazón de los creyentes de Roma y lograba sembrar en ellos la pasión de la proclamación del Evangelio, Pablo sabía que allí había un semillero extraordinario para lograr expandir el Evangelio al mundo antiguo. Y desde luego para Pablo era llegar a Roma, es como también llegar a España. Yo creo que había dos lugares que Pablo deseaba y anhelaba con pasión, pues era llegar a Roma y era llegar a España. De hecho, en algunas ocasiones así lo expresa en Romanos capítulo 15 y versículo 30. Vemos al apóstol San Pablo, Romanos 15:30, diciendo: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Desde luego le está expresando su deseo, su anhelo de llegar a Roma, y les dice: oren por este viaje para que se me dé. En el verso 24 hasta el verso 28 les dice Pablo a los creyentes de Roma, le dice: tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ¿verdad? Ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Verso 28. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. O sea, Pablo
Pablo tenía su corazón comprometido con llegar a Roma. Tenía su corazón comprometido con llegar a España. De hecho, no hay evidencia histórica que demuestre si llegó a España. Sí hay la evidencia de que llegó a Roma. Claro, cuando lo que Pablo está expresando aquí en estos versos es que la iglesia de Jerusalén es la más antigua de la cristiandad. No es la de Roma, es la de Jerusalén. Pero en ese momento la iglesia de Jerusalén había caído en pobreza y había caído en estrechez. Y desde luego la crisis que vivía la comunidad cristiana de Jerusalén era una crisis bien seria, bien seria. Y entonces Pablo lo que se dedicó fue a visitar las comunidades gentílicas y pedir a los creyentes gentílicos que dieran una ofrenda para él poderla llevar entonces hasta los hermanos de Jerusalén. El propósito de la ofrenda era doble. El propósito de la ofrenda, por un lado, era bendecir a los hermanos de Jerusalén que estaban en pobreza. Pero con la ofrenda también Pablo quería vincular a unos con los otros. Fíjese que Pablo le está diciendo, todos los cristianos tenemos deuda con nuestros hermanos judíos, y es justo que ahora les bendigamos con nuestras ofrendas. Y la intención es vincular a los gentiles con los cristianos judíos y a los judíos con los cristianos gentiles, porque en efecto los cristianos judíos tienen sus resquemores, ¿no? Los tratan, pero los mantienen no al grado de hermanos, sino más bien de primos hermanos, ¿verdad? Tienen siempre ese cuidado. Así es que ese planteamiento de Pablo en estos versos nos hace revelar la pasión que Pablo tenía por el trabajo misionero, la pasión que tenía por compartir el evangelio a otros y contagiar a los cristianos con la pasión que él tenía por la fe y el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿qué cosas motivan al apóstol San Pablo a escribir esta carta? Los estudiosos se debaten en varias razones. Las vamos a explorar, las vamos a mirar, aunque sea someramente. Algunos piensan que la razón por la que Pablo escribe la carta a los romanos es porque en efecto ya él sabe que va para allá. Él está decidido a llegar hasta Roma. Su pasión es llegar a Roma. Pero él sabe que en todo lugar donde él llega lo desprestigian. En todo lugar donde él llega hablan mal de él. En todo lugar donde él llega siempre hay un grupo que se levanta en su contra. Y desde luego el apóstol San Pablo lo que pretende es, mediante esta carta, demostrarle a los creyentes de Roma lo que él cree, lo que él postula, lo que él predica, lo que él enseña, para que de esa manera, cuando él llegue, pues obviamente ya él es un libro abierto, es una carta abierta. Aquí estoy, ustedes me pueden ver y saben cómo yo pienso, cómo yo creo, cómo yo articulo, cómo escribo, cómo predico, cómo proclamo el evangelio. Por el otro lado, hay otros estudiosos que dicen que el que Pablo haya escrito la carta a los Gálatas hizo que de alguna manera, algunos creyentes judíos se sintieran lastimados por su carta, porque cuando veamos la carta de Pablo a los Gálatas, Pablo aló el gatillo muy duro, a tal punto que del coraje que tenía y de la frustración que tenía, le dijo a los cristianos de Galacia, que de ustedes se ponga a circuncidarse, ojalá se castre cuando se esté. Estaba enfogonado.
O sea, él estaba molesto con la práctica de la circuncisión, porque entendía que esas eran unas reglas que realmente él ponía todo el corazón y ponía toda la fe en las reglas, y entonces no se dependía de la experiencia de la gracia. Ahora, hay algunos teólogos que dicen, mira, Pablo se dio una calenta grande, bien seria, con muchos creyentes judíos. Y en Roma había creyentes judíos. Por lo tanto, Pablo quería escribir una carta donde pudiera crear de alguna manera un balance de lo que ya él había planteado a los Gálatas. Por ejemplo, en los Gálatas él dice que la ley no sirve para nada, pero en su carta a los romanos, más adelante la vamos a comparar, dice, la ley es buena, la ley fue el ayo, ¿verdad? En los Gálatas dice que no hay que contemplar nada de la ley, pero sin embargo dice a los romanos, la ley nos conduce a Jesucristo. Es decir, que en ese proceso Pablo está como afinando mejor, pasando mejor la lija, ¿verdad? Pues sucedió como el cuento aquel del hombre que quería nada más que comprar la mitad del melón, ¿no? Ustedes lo saben, ¿no? Hay algunos que miran así como... ¿Sabes que dicen que había un hombre que una vez quería comprar la mitad de un melón y entró a una tienda y dijo, yo quiero la mitad de ese melón, y el vendedor le dijo, señor, es que el melón se vende completo, no se vende la mitad. Y dice, pero es que yo lo que quiero es la mitad nada más. Dice, pero es que lamentablemente, señor, no, el melón no se vende a la mitad. Pero usted es el dueño, vaya donde el dueño, usted pregúntale al dueño, porque a fin de cuentas usted no sabe si él me lo quiera vender o no. Entonces la cuestión fue que el empleado fue molesto donde el dueño, y el hombre se le fue detrás, ¿verdad? Pero el empleado no se había percatado que el hombre estaba detrás de él, y dice, mira, allá afuera hay un tonto que está empeñado en que yo pique este melón y le venda la mitad. Entonces, pero cuando miró y lo vio a él, dice, y el caballero quiere comprar la otra mitad. De alguna manera hay que arreglar el exabrupto, ¿no? Ya se ha cometido el error, ya se ha dicho algo que no se debe haber dicho. Y hay algunos teólogos que dicen que Pablo, pues, tal vez quiso arreglar en alguna medida, ¿no? Ese exabrupto. Ahora, hay otros estudiosos de las Escrituras que plantean y dicen que los creyentes de Roma fueron el resultado. Claro, hay una tradición que dice que Pedro fue el apóstol que evangelizó a Roma, pero de eso no hay evidencia histórica alguna. Bueno, eso es una tradición. No se dificultaría, ¿verdad?, que haya estado en Roma, pero es más, hubo algunos papas que ni siquiera quisieron estar en Roma, preferían estar en Francia, y desde Francia dirigían la iglesia, porque no les interesaba estar en Roma dirigiendo la iglesia. Pero posteriormente se desarrolló todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo que sí se puede plantear, de acuerdo a estos estudiosos, es que los creyentes de Roma advienen a la fe cristiana como resultado de los judíos de la diáspora. Es decir, había en todo el mundo antiguo judíos, y estos judíos se mantenían vinculados a su fe, se mantenían vinculados a sus tradiciones, se mantenían vinculados a sus fiestas. Lo único era que vivían en estos países. Desde luego, el sueño de cualquier judío era visitar Jerusalén, llegar hasta su tierra. Y desde luego, pues, se dice que los cristianos de Roma fueron judíos de la diáspora que visitaron a Jerusalén, precisamente en la experiencia
del día de Pentecostés. ¿Se acuerda que en el día de Pentecostés se convirtieron 3.000 judíos, probablemente de la diáspora, la mayoría de ellos? Estos judíos fueron nada más que para la fiesta. La fiesta duraba una semana, pero una vez terminaba la fiesta, ellos regresaban. Así que estos judíos, a lo sumo, lo más que pudieron haberse llevado de la experiencia de su conversión era que Jesús era el Mesías. Porque ¿qué podían aprender ellos en una semana, tal vez en 2 semanas que se quedaran, o 3 semanas que se quedaran en Jerusalén? Pues si a fin de cuentas ni siquiera los apóstoles sabían mucho. Por lo tanto, el testimonio mayor que ellos podían llevar consigo a Roma era afirmar que Jesús era el Mesías y que había resucitado. Pero con ese mensaje, con ese carisma, no podían estar todo el día, no podían estar en toda reunión, no podían estar en todos sus actos públicos. Por lo tanto, con mucha probabilidad, estos creyentes tal vez empezaron a desarrollar un concepto mesiánico, donde Jesús es el Mesías resucitado, pero a la misma vez su experiencia cultica involucra que todo el concepto del judaísmo, porque de otra manera era difícil poderlo mirar, poderlo ver. Ahora, en ese tiempo, en Roma, se daban unos problemas con los judíos que eran insoportables. Ellos discutían en las calles, ellos se insultaban en las calles, ellos peleaban en las calles. Y desde luego, pues imagínese la reacción de unos judíos ortodoxos que se encontraran con unos judíos mesiánicos en Roma, en la calle, y entonces los ortodoxos que tenían en su mente que a Cristo lo habían matado por delincuente, ahora escuchaban a los mesiánicos, decían que Él era el Redentor, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que había resucitado. Y esto generaba una crisis en Roma. Estas crisis en Roma, desde luego, provocaban unas situaciones incómodas. Y un buen día, un emperador gago, cojo, endeble, acomplejado, que obviamente no lo mataron porque pensaron que podía convertirse en una gran marioneta por tener tantos defectos físicos y tantos complejos como el emperador Claudio. Se convirtió en un estratega como nadie, y desde luego no se dejó manipular por nadie tampoco. Pues Claudio, un buen día, entendió que para que Roma tuviera paz, lo propio era votar a todos los judíos de Roma. Dijo, vamos a salir de los judíos, porque es que es de la única manera. Claro, emite un edicto, ¿verdad? A todos. ¿Ah? A todos. Sí, emite, sí, porque no era por religión, era por nacionalidad. Emite un edicto expulsando a todos los judíos. Y cuando expulsa a todos los judíos, en el paquete se fueron también los judíos cristianos, mesiánicos. ¿Ah? No te escucho. Priscila. Entre ellos Priscila, sí, que era precisamente parte de ese grupo. Cuando salen, llegan allá a Jerusalén, ¿verdad?
y allí se quedan. Allá empiezan a interactuar, claro, con la iglesia de Jerusalén. Y están muy bien trabajando su situación espiritual con la iglesia de Jerusalén. Pero ellos habían ganado a muchos gentiles para la fe. Y habían ganado a una parte bien sustancial de gentiles para la fe. Pero como estos gentiles no eran judíos, ellos se quedaron. Y desde luego, cuando ellos descubrieron que ya no había que pagar tan caros los conceptos religiosos, ¿verdad? La experiencia de la fe, pues no había que pagarla tan cara con los rituales y con los procesos judíos, ellos empezaron a separarse poco a poco de esos procesos judíos. Y empezaron a crear su propia liturgia, su propio concepto de fe, su propia experiencia cristiana. Y desde luego, Claudio tenía un muchachito que era bien bueno, llamado Nerón, y él y su madre envenenaron a Claudio. Claudio muere, Nerón adviene al poder, y entonces obviamente Nerón elimina el edicto de Claudio. Y ahora los creyentes que estaban en Roma pueden regresar de nuevo, en Jerusalén, pueden regresar de nuevo a Roma. Y cuando regresan a Roma, entonces se encuentran con un serio problema. Y es que le han cambiado la liturgia, le han alterado los procesos de la fe, le han alterado todo el concepto teológico. Y lo peor de todo es que ahora esos creyentes judíos vienen a convertirse prácticamente en unos hermanos ignorados por los creyentes de Roma. ¿Y eso era mesiánico? Sí. Los que estaban, sí, los que estaban creyendo. No. Eran de todos, sí. Probablemente vinieron más de los que sacaron. Eso, pues obviamente no lo sabemos. Pero los que vinieron eran los que habían fundado la iglesia, los que habían levantado la iglesia en Roma. Claro. Esta tercera escuela dice que la razón por la que Pablo escribe esta carta es precisamente porque él se entiende a sí mismo apóstol de los gentiles, pero descubre que en esta ocasión los victimarios no son judíos, no son judíos. Aquí los victimarios son gentiles, y las víctimas no son gentiles, las víctimas son judíos. Y desde luego, Pablo ahora decide escribirle una carta a los creyentes de Roma con el propósito de poder unificar estas dos corrientes dentro de un contexto que él muy bien lo va a expresar en el marco de su teología. O sea, la teología de Pablo es según su entendimiento. Claro, hay unos autores que han sido muy despiadados con Pablo, sobre todo en el mundo mesiánico. En el mundo mesiánico hay unos autores teólogos que hablan muy mal de Pablo, pero según Pablo, dentro del marco de su teología, caben los judíos y caben también los gentiles. Entonces, desde luego, todo el aparato que vamos a encontrar en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, antes de empezar a llegar a conclusiones teológicas con él, necesitamos mirarlo, porque cuando Pablo escribe a los romanos, escribe a dos escenarios, y esos dos escenarios reciben mensajes distintos, y no podemos aplicar necesariamente lo que Pablo le dice a los judíos para nosotros,
como no necesariamente necesitamos aplicar lo que Pablo le dice a los gentiles para los judíos. Porque Pablo está escribiendo a dos comunidades distintas. Por lo tanto, la carta del apóstol San Pablo a los romanos probablemente puede ser la carta magna de la teología paulina. Pero lo que es interesante es que con la carta de Pablo a los romanos se pueden dar discursos diversos, sobre todo si no se tiene en consideración los dos escenarios a los que se le destina la carta. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Porque pues como alguien hace unas semanas atrás que se me acercó y me dijo: pastor, la Biblia dice. Y ¿verdad? Cuando yo escucho personas así, a mí personalmente me asusta. Yo le digo: espérate un momentito, cuando tú vas a una biblioteca y lees un libro y sales de la biblioteca leyendo un libro, tú me dices a mí que la biblioteca dice. Lo que tú pudieras decirme a mí es que el libro tal que leíste es en la biblioteca, pero tú no puedes decirme a mí que la biblioteca dice, ¿verdad? Porque probablemente allí haya otros libros que digan contrario al libro que tú leíste. Por lo tanto, yo creo que es mejor que me digas que el libro tal de la biblioteca tal dice, ¿verdad? Y yo prefiero mejor que, porque a veces la gente cuando quieren subirse a la planadora y pasarle por encima a alguien en términos de pensamiento, no, la Biblia dice, sí, fantástico, pero ¿en qué contexto lo dice? ¿Dónde es que lo dice? ¿Cuándo es que lo dice? ¿Por qué razones es que lo dice? ¿Qué circunstancias hay para que diga lo que dice? Pues eso hay que considerarlo también, porque de lo contrario, entonces, pues sucede lo que yo he visto en muchas ocasiones en argumentos de dos personas con posiciones teológicas distintas, y es que parece un tiroteo, ¿verdad? Un tiroteo de textos bíblicos, pero a la larga no se llega a ningún acuerdo. La Biblia bota humo de tanta pólvora que ha usado, pero no hay ningún consenso al final. Así que cuando uno va a la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hay que ver a quién es que Pablo le está diciendo algo en particular y a quién es que Pablo le está diciendo otra cosa en particular, porque en efecto allí hay dos escenarios totalmente distintos. Yo quisiera que ahora, ¿verdad? Pues yo escogí un capítulo, pero quisiera que antes de entrar a este capítulo por lo menos leyéramos el capítulo 1 de la carta de Pablo a los romanos. Vamos al capítulo 1 y vamos a mirar ese capítulo 1 para que usted vea cómo se da ese fenómeno que hemos estado hablando hasta ahora. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, ¿verdad? Que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana descendía de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado.
Fíjese aquí la forma y manera como Pablo utiliza muy hábilmente, magistralmente, en su pensamiento teológico. Primero, ha sido llamado por Dios para proclamar el mensaje de Jesucristo, un mensaje que adviene precisamente como resultado de uno que ha descendido del linaje ¿de quién? De David. Es decir, ahí está hablando y mirando para el lado de donde están los judíos. Pero ahora en el verso 6 viene y dice, entre ellas, entre las naciones que están incluidas, están también incluidos ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Y de momento cambia su mirada a los judíos, cambia su mirada de los judíos y la enfoca hacia los gentiles. Ustedes también, no pierdan cuidado, ustedes también, yo recuerdo a ellos prediqué en una iglesia en Junco un tema sobre Romanos, hice un ejercicio con la gente en la predicación, a una parte los denominé los gentiles y a otra parte los denominé los judíos, y casi logré lo que Pablo logró. Logré que mientras estábamos en la dinámica, los gentiles y los judíos empezaron a mirar mal y a aplaudirse uno a los otros de lo que uno le decía del otro, ¿no? Hasta que finalmente llegaron a lo que Pablo dice, ¿verdad? Y ahora vamos a seguir en el verso 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma. Ahora, ¿qué hace Pablo? Mira a los dos. ¿Se da cuenta de la dinámica? Ahora Pablo mira a los dos. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma. Tan amados son los gentiles como amados son ¿quiénes? Los judíos cristianos, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Vamos al 8. Dice, ante todo, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Por los dos, ¿verdad? Pues todo el mundo se habla bien, pues en todo el mundo se habla bien de su fe. Verso 9. Dios, a quien sirvo de todo corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Es decir, los llevo en mi corazón, los llevo en mi mente. Verso 11, verso 10. Siempre pido en mis oraciones, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Verso 11. Vamos a seguir por ahí. Vamos bien, no nos hemos perdido, ¿verdad? Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Verso 2 dice, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Hace un arreglo, ¿no? En el proceso dice, no se crean que yo sola, ustedes tienen tanto de Dios que me pueden dar a mí también, y ambos podemos compartir, ¿no? Espíritu persuasivo me voy a acomodar entre ustedes para lograr mi propósito. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Verso 14. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Al que le caiga el sayo, que se lo ponga, ¿no? Usted se identifica y dice, yo soy judío, yo soy romano. Dice, de allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Verso 16 dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y aquí, de los judíos primeramente, pero también de ustedes los gentiles. ¿Se da cuenta cómo Pablo maneja los dos escenarios? Mientras tanto, los tiene a los dos, mire, de oreja a oreja. Ellos, oye, qué bueno está esto, mira qué dulce está este hombre.
qué amable, mira para allá, qué bien enfocado está. Por fin lo hemos encontrado enfocado. Ahora, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Ya empezó aquí, en el 17, ya está empezando a decir qué cosa. Voy a empezar a decir cosas ya mismito, pero no se me asusten mis hermanos judíos, porque el que dijo eso es de ustedes. ¿Se da cuenta? No, yo no estoy usando a un griego, no. El que dijo que el justo vive por la fe es uno de los de ustedes, de los que ustedes llaman profetas. Por lo tanto, tranquilo, que con esto poco a poco vamos a entrar. Entonces, verso 18 dice: ciertamente, ahora ya, ¿verdad? Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Oh, espérate, ¿por dónde va? ¿Qué quiere decirnos ahora? ¿A quién le va a dar el primer azote? Vamos a ver. Me explico, dice: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Verso 20, a ver si lo descubren. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Óigame, si usted mira bien, yo creo que usted puede sospechar para dónde están inclinando el palo. El palo se lo van a dar a los gentiles. ¿Verdad? Primer palo viene para los gentiles. Dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Verso 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de reptiles. Yo estoy seguro que ya aquí la sonrisa de los gentiles había mermado. La de los judíos está de oreja a oreja. Dice: oye, este hombre ha cambiado de verdad. Parece que se volvió a caer en el camino del caballo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y ahora dice: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Seguimos. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Verso 27. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Verso 28, ¿verdad? Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Vamos a seguir porque yo creo que tenemos que irnos hasta el capítulo 2. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia. Son chismosos,
Ay, Jehová. Todavía hay gente que le queda del espíritu heleno. Calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Continuamos. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Verso 2. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿A quién cambió aquí? ¿Se dieron cuenta que cambió? ¿Verdad? En el capítulo 1 estaban los gentiles cabizbajos, los judíos sonreídos. De momento Pablo dice, ¿y ustedes hacen lo mismo? Son igual que ellos. O sea, no hay diferencia, porque el sostenimiento de la fe no está basado en la obra, sino en la ¿qué? En la gracia. Piensas, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Ahora lo juntó a los dos. Pero aquí no se trata de nacionalidad ni de práctica. Es la naturaleza caída. Es el corazón de espalda a Dios. De hecho, es interesante porque hoy una persona se me acercó para hacerme una pregunta bien interesante. Me dijo, óigame pastor, contésteme una pregunta. ¿Por qué Jesús nunca condenó la homosexualidad? Le dije, se me hace pensar que la razón por la que no la condenó es porque ya Israel la condenaba. La práctica de la homosexualidad en Israel era prohibida en su totalidad. Era abominación. Por lo tanto, no había razón para llover sobre mojado. Pero cuando uno mira el planteamiento de Pablo, la postura de Pablo es diametralmente opuesta. Ahora, lo que es interesante dentro del proceso es que Pablo ataca con vehemencia la postura prejuiciada, porque a fin de cuentas, pecado por pecado es igual a pecado.
Y tanto peca un individuo en una conducta como en otra. Y tanto pecado puede haber en el estilo de un individuo como en mí, cuando sin misericordia y sin compasión lo condeno. ¿Entiende ahora el planteamiento? Uno nunca puede pagar un precio muy caro por su ortodoxia al punto de que se vaya a perder. No sé si me hice entender. Yo no puedo pagar un precio tan caro por lo que creo, que desarrolle dentro de mi creencia una postura de hostilidad, de fanatismo, de aborrecimiento, de odio. ¿No? Yo recuerdo hace unos años atrás una persona que provenía del movimiento de los Rosacruces. Yo no sé mucho de ese movimiento, los Rosacruces, algo lo que uno puede leer por ahí. Y esta persona empezó a asistir a la iglesia y justo unos días después de estar asistiendo a la iglesia falleció. Pero pidió a su familia que en su acto funeral yo predicara. Pero ¿qué sucede? Que nadie se había enterado de que él estaba viniendo a una iglesia evangélica. Eran unos días que él estaba viniendo aquí. Y la gente de su organización, nadie se había enterado de eso. Así es que cuando saben y se enteran que él había fallecido, toda esa comunidad de Rosacruces llegó a la funeraria. Y allí estaba. Entonces, cuando yo llego, me dice la familia, pastor, aquí hay esta situación, me explicaron la situación, pero él recibió al Señor como su Salvador, inclusive nos pidió a nosotros que si su situación era de muerte, que usted atendiera el funeral. Pero allí está toda esa gente. Allí estaban. Óigame, yo no podía pagar un precio de mi ortodoxia como para decir, aquí Dios me los puso para caerle a palo, para caerles encima, para decirles hijos del diablo y se van a perder. ¿Sabe lo que hice? Pregunté, ¿hay alguno entre ustedes que quisiera, antes de yo comenzar, emitir algunas palabras de solidaridad a la familia? Allá se levantó uno, se expresó, se levantó otro, expresó. Todos ellos con sus atuendos terminaron, concluyeron, se sentaron. Yo prediqué el Evangelio como no lo iba a hacer de otra forma, porque es el Evangelio que yo conozco. Cuando terminó el culto, óigame, esa gente me rodeó. Qué diferencia, qué respeto. Cuánto le agradecemos. A lo mejor algunos pensaron que yo me juntaba con los Rosacruces y con quien sea, pero a mí me tiene sin cuidado, porque si algo yo tengo perfectamente claro, es que jamás yo debo pagar un precio por mi ortodoxia que me lleve a mí a estar encontrado con Dios. Porque cuando Dios habla de amor, dice que ama a todos. ¿Ven? Si Él habla de amor, pues ama a todos. Entonces, la gran pregunta que yo me tengo que hacer, ¿amará Dios al homosexual? Pues claro que lo ama. ¿Amará Dios a la lesbiana? Pues claro que la ama. ¿Amará Dios a un mentiroso? Pues claro que lo ama. Pero no aprueba la mentira, como no aprueba los actos que Él no estableció dentro del proceso natural. Pero una cosa es que yo me mantenga en la postura de mi fe y de mi posición, sin cruzar la raya, para caer entonces en la burla, en la ridiculización, en el vejamen, en el juicio contra los demás, porque a fin de cuentas a mí no me dieron esa autoridad, a mí no me concedieron
esa posición. Y a mí me fascina cuando uno empieza a leer la carta de Pablo a los romanos, ¿verdad? Fíjese que Pablo ha sido contundente con ambos grupos, fuerte con ambos grupos, pero a ambos le dio la misma medicina. Si estos de acá han estado mal, ustedes también, que no practican estas cosas, que para ustedes son deshonrosas y deshonestas, pero ustedes también cayeron en la misma trampa. Porque yo me acuerdo hace unos años atrás que alguien se me acercó y empezó a hablarme mal de un hombre que había cometido una falta en su ministerio, y seguía hablándome mal, y le dije, mira, te voy a decir una cosa, hasta donde yo tengo entendido, esa persona se arrepintió. Hasta donde yo tengo entendido, esa persona ha sido restaurada. ¿Y sabe hasta dónde yo tengo entendido, a qué conclusión puedo llegar? Que si hoy mismo viene el Señor, esa persona se va con el Señor y tú te pierdes. Pero, oye chico, porque tú estás haciendo el mismo pecado. Tú estás juzgando. Chico, ya se arrepintió y tú sigues con la misma majadería, con la misma pamplina, condenándolo, juzgándolo. Dios no te llamó a eso. Nuestra experiencia de vida religiosa tiene que ser mucho más trascendente de lo que podemos expresar con los labios, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir aquí. Pero habrá sufrimientos y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente, y también que los gentiles. O sea, el que hace mal sufrirá, pero mal es mal. Indistintamente con ello yo quiera condenar, porque esa postura maquiavélica de que el fin justifica los medios no es parte del procedimiento cristiano, está claro. Pero gloria y honor y paz para todos los que hacen el bien, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Es decir, el Dios que sabe recompensar, recompensará a ambos, y el Dios que sabe censurar, censurará a ambos, porque con Dios no hay favoritismos. ¿Qué más claro que eso, querido? Con Dios no hay favoritismo. O sea, nuestra función y nuestra tarea no es juzgar, no es condenar. Nuestra tarea y nuestra función es amar, es bendecir. Óigame, usted hable lo que la palabra de Dios diga. ¿Y sabe qué es lo extraordinario? Que la palabra de Dios trae convicción al corazón, trae convicción al alma, trae convicción a la vida. Déjeme darle un testimonio breve. Ustedes saben que yo hace un mes atrás hablé sobre el concepto bíblico de los diezmos, ¿verdad? Pues prediqué sobre eso. Pues hace unos días atrás una persona se me acercó y me dijo, pastor, yo hace 10 meses estoy viniendo a la iglesia. Así que bueno, pues yo me alegra muchísimo. Me dice, pero mi opinión sobre la iglesia era malísima y sobre los pastores era peor. Yo decía que los pastores eran todos unos vividores. Y yo, bueno, me dice, y yo empecé a venir a la iglesia, pero esa espina yo la tenía ahí pegadita. Yo decía, hablarán bien y serán buenos y serán nobles y amables, pero me dice, óigame, usted predicó el mes pasado sobre los diezmos. Yo dije, aquí viene el golpe, prepárate que aquí viene el golpe. Y yo le dije, sí, yo prediqué sobre ese tema el mes pasado. Me dice, pastor, yo todavía no me lo puedo creer. La semana pasada yo llegué a la iglesia con mi chequecito de diezmo. El Espíritu Santo trajo convicción a mi corazón de que yo debía dar para la obra de Dios. Y claro, a mí como me encanta el bronego, pero todavía sigo siendo vividor.
Porque, tú sabes, puedes estar para la obra de Dios, pero a lo mejor, no, pastor, ya cambió. Bueno, pues está bien, yo te felicito. Entonces, pero fíjese, o sea, si yo tengo convicción que la palabra de Dios redarguye, que la palabra de Dios trae convicción al corazón, trae convicción, entonces mi función no es juzgar, mi función no es condenar, mi función es hacer lo que el Evangelio exige que hagamos. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley, serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. ¿Qué les parece? Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Es decir, la gracia de Dios operando ¿dónde? En la conciencia del ser humano, del que no tiene ley. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. O sea, decir, Dios juzgará no solo lo que cree, sino lo que tienes acá metido. ¿Verdad? Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, no te enseñarás a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. Esto es magistral, ¿sabes? Esto es como para volverse a convertir. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Acabamos ahí, ¿verdad? Sí. No, la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. Pablo está fuera de línea. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal del cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Ahí sí terminamos. Esto es un sermón predicado. No hay que predicarlo. No hay que predicarlo. Es un sermón. No hay que predicarlo. Es un gran desafío, ¿verdad? Lo que Pablo está haciendo con los creyentes de Roma. Note bien que levantó el palo para los gentiles.
Y después también dijo, ahora ustedes van a... Y con toda honradez le dijo lo mismo a los mismos. No podemos discutir ya el capítulo 11, lo tendremos que hacer la semana que viene. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Allá en el... Para que no me regañen la gente que está allá, los técnicos que tenemos aquí ahora, que los pusimos y nos regañan si no hacemos las cosas como ellos dicen. Adelante. Préndeselo ahí, Soto. Y buenas noches, pastor. Esta es mi opinión, Sí. pero y le voy a dar una asignación a la gente aquí. Yo no puedo concebir a un verdadero cristiano leer el capítulo 11 a los romanos y tener animosidad, odio, pero con el judío. Claro que no. Esa es mi Ni opinión. con el judío ni con nadie. Ni con nadie. Ni con nadie. Pero O sea, lo que yo quiero compartir es el Papa Juan Pablo, antes de morirse, como 1 o 2 días antes de morirse, él había ido anteriormente a Jerusalén sí, y sí. le había pedido perdón al pueblo judío Sí. por los crímenes que la Iglesia Católica había cometido en contra de los judíos. Y yo le añado, y nosotros los protestantes también. Bueno, claro. Porque cuando Hitler llegó al poder, Alemania, uno de los países más grandes, que la población estaba dividida 50 y 50. 50 eran católicos y 50. Pero el Papa, antes de morirse, todos los días escribió esta oración, y yo quiero que la... Claro, adelante. Ahora realizamos que muchos siglos de ceguera han apagado nuestros ojos, de tal manera que no podemos ver la belleza de tu gente escogida y no podemos ver en sus caras las facciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Estoy traduciendo del inglés al español y como ninguna de las dos lenguas yo la hablo bien, pues vimos que realizamos que nuestras frentes llevan la marca de Caín. Largos siglos ha que Abel ha estado cubierto en sangre, en su sangre y en sus lágrimas, porque nos hemos olvidado de tu santo amor. Danos el perdón por la maldición que injustamente identificamos al judío y perdónanos porque con esta maldición te crucificamos a ti por segunda vez. Juan Pablo II. No, quería No, me parece que es muy acertado el comentario y la traducción. La traducción un poquito No, está buena, se entiende muy bien. Realmente, a veces, yo cuando yo era niño, mis hermanos mayores vinieron de Estados Unidos y me regalaron un radiecito transistor. Ese fue el regalo que me hicieron. Y obviamente, tan pronto me le pusieron la baterita, pues yo me lo pegué al oído, ¿verdad? Para escuchar música. Y entonces mi papá me mandó al negocio de doña Patricia a comprar algunas cosas para el almuerzo. Y yo me fui con mi radiecito transistor a comprar las cosas, ¿verdad? En el camino me encontré con un religioso que me mandó a parar para romperme el radiecito. Entonces, pues yo no me pude ir para el negocio de doña Patricia, tuve que regresar para casa corriendo, porque él se me fue detrás corriendo para quitarme el radiecito y romperme. Así que cuando yo llegué a casa, pues
Mi papá me preguntó por los comestibles y yo le dije que no los había podido comprar y me siguió insistiendo. Entonces pues yo le dije que fue que el hermano tal, pues me lo encontré en el camino y cuando me vio con el radiecito me dijo que yo estaba escuchando y yo le dije que música. En aquel tiempo no estaba Genito, ni estaba Radio Redentor, ni Radio Nueva Vida, no había ninguna emisora. Así que cuando yo dije que estaba oyendo música, pues él interpretó muy bien la música que yo estaba escuchando y me dijo que le diera a ese diablo que él me lo iba a romper. Entonces, pues, obviamente, mi papá, que yo siempre lo considero un sabio, me dijo que dejara el radio en casa y que fuera ahora a comprar las cosas, ¿no? Y yo fui a comprar. Pero yo tendría como unos 10, 11 años cuando este incidente, pero ya a los 20 años yo era pastor asistente, es decir, unos 9 años después ya yo era pastor asistente. Y tuve que atender un caso, precisamente como pastor asistente, tuve que atender un caso de un individuo que estaba casado, que estaba enamorando a una muchachita menor de edad. Y entonces, pues, cuando estaba bregando con la situación, me percaté que del individuo del que estaban hablando era el que me quería romper el radiecito. Y a mí me dieron deseo de írselo a romper. ¿Sí, o sea, mira qué cosa, ¿no? Ese espíritu de legalismo que enferma, que distorsiona, que daña, cuando no nos percatamos de lo que la Biblia nos enseña y lo que el apóstol San Pablo nos está planteando aquí, dependemos de la gracia de Dios. Y a fin de cuentas, Dios ha establecido reglas para que las vivamos y para que vivamos vidas correctas, porque obviamente no podemos sujetarnos de la gracia para hacer lo que nos dé la gana. Tenemos que sujetarnos de la gracia para amar la gracia y para obedecer a Dios en la gracia, pero no para juzgar, no para condenar, no para señalar, ni para burlarnos, ni dejarnos de los otros, entendiendo que Dios es el que va a impartir su justo juicio sobre la vida de unos y de otros. Yo creo que vamos a tener que quedarnos aquí. Sí. ¿De qué pasó? ¿Ah? ¿De qué pasó? No, pues manejamos la situación y lo confrontamos. Y no se me escapó decírselo. Oye, tú no eres el mismo que me querías romper un radiecito también. ¿Cómo que me iba a acordar? Pues claro que sí, que se acordó. Imagínese. Porque ese espíritu, obviamente, fíjese, a mí me encanta la forma magistral como Pablo confronta a unos y a otros, para entrar en una riqueza que lamentablemente nuestra dinámica no nos va a permitir trabajarlo todo, pero vamos a trabajar el capítulo 11 con la ayuda del Señor el martes que viene. ¿Alguien había levantado su mano? Ok. Sí. Ok. Bueno, pues entonces vamos a concluir aquí. Acuérdense que yo comienzo por aquel y termino por este, porque así a mí me conviene más, ¿no? Nos pidieron oración por tu esposo, lo vamos a presentar en oración